Una fuerte tormenta azota la ciudad mientras el multimillonario Jonathan Hale conduce a casa a altas horas de la noche. A través del aguacero, ve a una joven acurrucada en la acera, empapada y sollozando incontrolablemente. Algo en su vulnerabilidad lo obliga a detenerse y ayudar, una decisión que lo cambiará todo. Cuando finalmente habla, su impactante revelación destroza el mundo de Jonathan, obligándolo a enfrentar secretos de su pasado y desentrañar una conexión que nunca supo que existía. Esa noche la lluvia cayó a torrentes, tamborileando implacablemente contra las calles y los tejados de la ciudad. Fue el tipo de aguacero que convirtió las aceras en ríos e hizo que el horizonte desapareciera detrás de una cortina de niebla y agua. Dentro de los elegantes confines de un automóvil de lujo negro, el multimillonario Jonathan Hale agarró con fuerza el volante. Sus nudillos se blanquearon mientras se concentraba en la carretera casi invisible que tenía delante. Jonathan no era un hombre propenso al sentimentalismo ni a la distracción. A los 39 años estaba en la cima de su carrera, habiendo construido un imperio que abarcaba industrias que iban desde la tecnología hasta el sector inmobiliario de lujo. Su rostro, de mandíbula afilada e impecable compostura, era un elemento habitual en revistas y titulares, a menudo descrito como el multimillonario intocable. En verdad, Jonathan se enorgullecía de ese título. Para quienes lo conocían, miembros de la junta directiva, rivales, empleados, Jonathan era despiadado, metódico y siempre tenía el control. Su vida era compartimentada y eficiente. Almuerzos energéticos con directores ejecutivos, palabras duras en las salas de juntas y un ático que ofrecía soledad sin calidez. No había lugar para el desorden, los sentimientos ni los caprichos impredecibles de otras personas. Pero esa noche, algo inusual lo corroía. Un peso inquieto se había posado sobre su zombe. La ciudad parecía más oscura de lo habitual, como si estuviera de luto por algún dolor silencioso. Jonathan lo ignoró, descartando su inquietud como agotamiento después de un largo día de negociaciones. Entró en una calle más tranquila, flanqueada por imponentes edificios que parecían fantasmales bajo la lluvia, con las ventanas iluminadas como estrellas distantes. Los limpiaparabrisas luchaban por seguir el ritmo de las láminas de agua que caían en cascada por el cristal. Fue entonces cuando al principio, era solo una sombra, una figura apenas visible bajo el tenue resplandor de una farola parpadeante. Jonathan redujo la velocidad instintivamente y entrecerró sus agudos ojos cuando los faros iluminaron la escena. Una mujer joven estaba sentada acurrucada en la acera, con las rodillas pegadas al pecho mientras la lluvia caía sobre ella. Llevaba un abrigo hecho jirones que se pegaba a su forma empapada, y su cabello, pegado a su cara, oscurecía sus rasgos. La vista lo detuvo en seco. El pie de Jonathan flotaba sobre el acelerador. La lógica dictaba que siguiera conduciendo. Quienquiera que fuera, ella no era su problema. No se involucró en la vida de extraños, ciertamente no de aquellos que se sentaban a llorar en calles vacías en medio de una tormenta. Y sin embargo, no podía apartar la mirada. Sus hombros temblaron violentamente. No sabía si por el frío o por los sollozos. La calle a su alrededor estaba desierta y el mundo parecía indiferente a su dolor. Jonathan exhaló bruscamente y maldijo en voz baja mientras acercaba el coche a la acera. «Idiota», murmuró para sí mismo, desabrochándose el cinturón de seguridad. La puerta se abrió con un ruido sordo y Jonathan salió. La lluvia instantáneamente empapó su costoso abrigo y le pegó el cabello a la frente. Él apenas se dio cuenta. Su atención estaba fijada en la joven que tenía delante. «¡Oye!», gritó. Su voz profunda atravesó el sonido de la lluvia. Ella se estremeció ante el sonido, pero no levantó la vista. Jonathan se acercó lentamente,
agachándose a su nivel mientras el agua fría se acumulaba alrededor de sus costosos zapatos. De cerca pudo ver lo frágil que parecía. Sus delgados brazos se rodeaban con fuerza y sus manos temblaban. «¿Estás bien?», preguntó, su voz ahora más suave. La cabeza de la mujer se levantó ligeramente y Jonathan finalmente vio su rostro. Debajo de los mechones de cabello empapados había ojos muy abiertos y llenos de lágrimas que parecían albergar océanos de dolor. Tenía las mejillas sonrojadas por el frío y sus labios temblaban mientras intentaba formar palabras. Jonathan sintió que algo se retorcía en su pecho, una rara e incómoda punzada que no podía explicar. «Estás helada», dijo, quitándose el abrigo y colocándolo sobre sus hombros. Parecía demasiado aturdida para protestar. Su pequeño cuerpo casi desaparecía bajo la tela. Durante un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro. Jonathan, el multimillonario intocable, y esta chica destrozada y temblorosa que había aparecido de la nada. «Vamos», dijo finalmente, su tono firme pero no cruel. «No puedes quedarte aquí». La mujer parpadeó, como si estuviera procesando sus palabras. «¿Por qué? ¿Por qué me estás ayudando?», susurró, su voz ronca y apenas audible bajo la lluvia. Jonathan vaciló. ¿Por qué la estaba ayudando? No tenía una respuesta, al menos no una que tuviera sentido para él. «Porque nadie más lo hará», respondió con brusquedad. «Ahora levántate antes de que mueras congelado». Después de otro momento de vacilación, la mujer le dejó ayudarla a ponerse de pie. Ella se tambaleó ligeramente y Jonathan instintivamente la estabilizó con una mano en su brazo. Era tan pequeña, tan frágil. Se sentía mal dejarla allí, como si hacerlo fuera abandonar algo mucho más grande de lo que él entendía. La llevó hasta el coche, protegiéndola de la lluvia lo mejor que pudo. Ella se deslizó en el asiento del pasajero, sus manos agarrando con fuerza el abrigo de él sobre sus hombros. Jonathan volvió a sentarse al volante y la miró mientras arrancaba el motor. El agua goteaba de su cabello sobre el asiento de cuero, pero a él no le importaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz tranquila pero curiosa. La mujer vaciló, mirando su regazo. «Emma», dijo en voz baja. «¿Emma qué?». Entonces ella levantó la vista y sus ojos buscaron su rostro. «Solo Emma». Jonathan frunció el ceño, pero no presionó. Volvió su atención a la carretera, navegando por las calles empapadas de lluvia. El interior del coche estaba en silencio excepto por el zumbido del motor y el repiqueteo de las gotas de lluvia contra el techo. «¿A dónde puedo llevarte?», preguntó. Emma no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro entrecortado. «No tengo a dónde ir». Las manos de Jonathan apretaron el volante. Algo en sus palabras y la desesperanza detrás de ellas despertó algo profundo dentro de él. En contra de su buen juicio, tomó una decisión. «Puedes venir conmigo», dijo simplemente. La cabeza de Emma se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Qué?». «Necesitas un lugar donde quedarte», dijo Jonathan en tono natural. «Tengo espacio, es solo por la noche, hasta que descubras tu próximo paso». Emma lo miró fijamente como si estuviera hablando otro idioma. «¿Por qué harías eso? Ni siquiera me conoces». Jonathan la miró a los ojos brevemente antes de volver a la carretera. «Tal vez no lo necesito». Durante el resto del viaje, Emma no dijo nada y Jonathan no presionó. El silencio entre ellos estuvo lleno de preguntas que ninguno de los dos estaba dispuesto a hacer. Pero cuando el coche entró en el garaje subterráneo de su ático, Jonathan no pudo evitar la sensación de que su vida predecible y cuidadosamente controlada, estaba a punto de cambiar para siempre. Y en el fondo, aunque no lo admitiría, no estaba seguro de querer detenerlo. El ático de Jonathan Hale contrastaba marcadamente con la tormenta que azotaba el exterior. El espacio estaba impecable,
diseñado con líneas elegantes y modernas y una paleta de negros, blancos y grises apagados. Grandes ventanales de cristal enmarcaban el horizonte de la ciudad, y la lluvia caía como lágrimas sobre un lienzo olvidado. Emma estaba justo al otro lado de la puerta, goteando agua sobre el suelo de mármol pulido. Se agarró fuertemente el abrigo de Jonathan sobre sus hombros, su pequeña figura eclipsada por la magnitud de la habitación. La calidez del interior debería haber sido reconfortante, pero Emma se sentía fuera de lugar, como si fuera una mancha en un mundo al que no tenía derecho a entrar. Jonathan dejó las llaves sobre la mesa de la consola, con movimientos medidos y deliberados. El baño está al final del pasillo. Hay una toalla y una bata que puedes usar. Sécate antes de que cojas neumonía. Emma vaciló, sus ojos muy abiertos moviéndose entre Jonathan y el entorno desconocido. «No quiero causar problemas», murmuró. Su voz apenas era más que un susurro. Jonathan se volvió hacia ella, su mirada firme e ilegible. «Si estuvieras causando problemas, no te habría traído aquí». Algo en su tono no dejaba lugar a discusión. Emma asintió sin decir palabra y caminó arrastrando los pies por el pasillo, sus pies descalzos en silencio contra el frío mármol. Jonathan la vio desaparecer en el baño antes de soltar un largo y silencioso suspiro. ¿Qué estaba haciendo? No conocía a esta chica, no sabía su historia, sus intenciones, o por qué había estado sola bajo la lluvia. Todo en esta situación le gritaba mal al hombre calculado que siempre había sido. Y, sin embargo, por razones que no podía explicar, no podía rechazarla. Caminó hasta la cocina y se sirvió un vaso de whisky. El líquido ámbar se arremolinaba en el vaso de cristal mientras contemplaba la tormenta más allá de la ventana. Jonathan no era ajeno a la caridad. Había emitido cheques que financiaron hospitales, escuelas y refugios, pero esto fue diferente. Esta no fue una donación calculada ni una oportunidad de relaciones públicas. Esto fue personal, y Jonathan Hale nunca permitió que nada se volviera personal. Emma salió 20 minutos después, vestida con la bata que Jonathan le había dejado. La tela de felpa se la tragó entera, pero hacía calor y por primera vez en horas ya no sentía que su cuerpo temblaba. Su cabello húmedo enmarcaba su rostro en suaves ondas, y aunque sus mejillas habían recuperado algo de color, sus ojos permanecían distantes y cautelosos. Jonathan levantó la vista del sofá de cuero donde había estado sentado, con su vaso de whisky en equilibrio en una mano. Hizo un gesto hacia el asiento frente a él. «Sentarse». Emma vaciló. «No tienes que hacer esto». La expresión de Jonathan permaneció impasible. «Y sin embargo aquí estamos». De mala gana, Emma cruzó la habitación y se hundió en el sillón, doblando las piernas debajo de ella. Mantuvo la mirada fija en sus manos mientras agarraban las mangas de la bata con los nudillos blancos. «¿Qué pasó?», Jonathan preguntó después de un momento de silencio. Su voz era tranquila, pero había un matiz en ella, una silenciosa demanda de respuestas. Emma tragó con fuerza. «¿Qué quieres decir?» «Estabas sentada bajo la lluvia, llorando como si tu mundo se hubiera acabado. Quiero saber por qué». Emma se estremeció como si la hubieran golpeado. Por un momento, Jonathan pensó que ella no respondería, que se cerraría por completo. Pero entonces su voz rompió el silencio, temblorosa y pequeña. «No sabía a dónde más ir», susurró. «Lo perdí todo». Jonathan frunció el ceño. «¿Todo?». Las manos de Emma temblaron mientras se obligaba a continuar. «Vivía con mi padrastro después de la muerte de mi madre. Él no fue amable conmigo». Hizo una pausa, su voz entrecortada. «Pensé que podría sobrevivir, pero anoche me dijo que me fuera. Dijo que yo no era más que una carga».
La mandíbula de Jonathan se tensó. Las palabras «no fue amable» resonaron en su mente, retorciéndose de maneras que no le gustaban. ¿Y a dónde ibas? En ninguna parte, admitió Emma, parpadeando para contener las lágrimas. Pensé, si seguía caminando, tal vez la lluvia se lo llevaría todo. La tranquila confesión se instaló pesadamente entre ellos, cortando la perfección estéril de la Habit. Jonathan había escuchado innumerables historias tristes a lo largo de su vida, a menudo de personas que buscaban manipularlo u obtener algo de su riqueza, pero Emma no era como ellos. Su dolor no fue calculado, era crudo y real, como una herida abierta que no podía ocultar. Jonathan se reclinó en el sofá, sin dejar de mirarla. ¿Cuántos años tiene? 23. ¿No tienes amigos? ¿Ninguna otra familia? Emma negó con la cabeza. Ya no. Jonathan la miró fijamente durante un largo momento, su mente acelerada. Siempre había sido bueno para detectar mentiras, para ver los ángulos que otras personas intentaban ocultar. Pero la historia de Emma parecía cierta, y eso le preocupaba más de lo que quería admitir. «Puedes quedarte aquí por el momento», dijo finalmente. La cabeza de Emma se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos. «¿Qué?» «¿Me escuchaste?», respondió Jonathan. Su tono no dejaba lugar a discusión. «Tengo más habitaciones de las que sé qué hacer y no me gusta la idea de que vuelvas a deambular bajo la lluvia». Emma sacudió la cabeza con furia, agarrando la bata con las manos. «No puedo hacer eso. No pertenezco aquí». La mirada de Jonathan se endureció. «No te pregunté si pertenecías aquí. Dije que podías quedarte, puedes tomarlo o dejarlo, pero no te dejaré salir por esa puerta esta noche». Las lágrimas brotaron de los ojos de Emma mientras lo miraba fijamente, atónita y en silencio. No podía entender a este hombre, este poderoso extraño que tenía todos los motivos para rechazarla, pero no lo hizo. Durante mucho tiempo había sido invisible para el mundo, pero ahora, por razones que no podía explicar, alguien había elegido verla. «Gracias», susurró finalmente, con la voz quebrada. Jonathan asintió una vez, como si descartara su gratitud. «Ve a descansar un poco. El resto lo resolveremos por la mañana». Emma se puso de pie, con movimientos vacilantes, como si temiera que esta frágil bondad pudiera hacerse añicos en cualquier momento. Desapareció por el pasillo hacia la habitación de invitados, dejando a Jonathan solo con sus pensamientos. Se quedó mirando el espacio vacío donde ella había estado sentada, el peso de su historia persistiendo como un fantasma. «Lo perdí todo». Jonathan apuró lo que le quedaba de whisky y dejó el vaso sobre la mesa con un tintineo seco. Se había pasado la vida construyendo muros para mantener alejada a la gente, pero de alguna manera, esta chica, esta extraña, se había deslizado por una grieta que él no había notado, y por primera vez en años, Jonathan Hale no sabía qué vendría después. La luz del sol de la mañana entraba a través de las enormes ventanas de vidrio del ático de Jonathan Hale, pintando el espacio que alguna vez fue frío con vetas doradas. La tormenta había pasado, dejando atrás una ciudad limpia y reluciente bajo la tranquilidad de la lluvia. Pero dentro de los inmaculados confines de la casa de Jonathan persistía una quietud incómoda, una quietud que ni siquiera la luz podía ahuyentar. Jonathan estaba sentado en la isla de la cocina, con una taza de café humeante entre sus manos. Por una vez estaba vestido de manera informal, con un suéter negro de cuello redondo y pantalones hechos a medida, pero su comportamiento era tan agudo y sereno como siempre. Al otro lado de la habitación, la puerta del dormitorio de invitados permanecía cerrada, y Jonathan descubrió que su mirada se dirigía hacia ella con una inusual sensación de impaciencia. Emma no había salido desde que él le había mostrado la habitación la noche anterior.
Una parte de él se preguntó si ella se habría ido mientras él dormía, desapareciendo en el mundo como un fantasma. Era una idea absurda. Tenía sistemas de seguridad, cámaras, cerraduras, pero algo en su fragilidad lo inquietó. Parecía alguien que podía desaparecer sin dejar rastro. Jonathan sacudió la cabeza, irritado consigo mismo. Se suponía que no debía importarle. Se suponía que debía sacarla de su vida lo antes posible y regresar a su mundo de orden y control. Y, sin embargo, cuando escuchó el leve crujido de la puerta del dormitorio al abrirse, no pudo evitar mirar hacia arriba. Emma entró vacilante en la sala de estar, su presencia casi demasiado silenciosa para el amplio espacio. Llevaba la misma bata de la noche anterior, pero su cabello húmedo se había secado formando suaves ondas, y su rostro, aunque pálido, parecía más tranquilo. La leve sombra del cansancio se adhirió a sus ojos, pero Jonathan pudo ver que una noche segura le había hecho algún bien. Sus miradas se encontraron, y por un breve momento, el silencio entre ellos se sintió casi frágil. «Buenos días», dijo Jonathan simplemente, rompiendo la tensión. Los dedos de Emma se apretaron en el borde de la bata, mientras asentía levemente y vacilante. «Buen día». «Siéntate», dijo, señalando el asiento frente a él en la isla. «Parece que te vendría bien algo de comida». Emma vaciló, claramente insegura de qué hacer. Todo en aquel lugar, los muebles elegantes, el olor a café recién hecho, su tamaño, la hacía sentir fuera de lugar, como una invitada no invitada. Pero la mirada de Jonathan era firme, y por alguna razón sintió que discutir con él sería inútil. Se sentó lentamente, con movimientos cautelosos, como si tuviera miedo de romper algo. Jonathan puso un plato de tostadas y huevos revueltos delante de ella. Era una comida sencilla, nada de lo que esperaría de un multimillonario, y aún así el gesto la reconfortó. «Come», dijo bruscamente, tomando un sorbo de su café. «Parece que no has tenido una comida decente en días». Emma parpadeó ante la comida frente a ella y se le hizo un nudo en la garganta. Habían pasado días. Más que eso, de verdad. Cogió un tenedor y le dio un mordisco, sorprendida por lo bien que sabía la sencilla comida. Jonathan la miró en silencio. Sus ojos penetrantes captaban cada detalle. La forma en que ella se comportaba, pequeña, cautelosa, como alguien que había aprendido a alejarse del mundo, le preocupaba más de lo que quería admitir. «No es necesario que parezcas tan aterrorizado», dijo finalmente. «No te voy a echar». Emma hizo una pausa a mitad del bocado y lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Por qué me ayudas?» La pregunta flotaba en el aire, cruda y honesta. Jonathan dejó su café y la estudió con atención. Era una pregunta que se había estado haciendo desde anoche. «Tal vez no lo sé», admitió, «pero no podía simplemente dejarte allí». La mirada de Emma se posó en su plato y sus manos temblaban levemente. La gente suele hacerlo. La tranquila confesión se instaló como una piedra en el pecho de Jonathan. No sabía qué decir a eso. Palabras como «lo siento» parecían vacías, y él no era el tipo de hombre que ofrecía consuelo que no entendía. En cambio, cambió de tema. «¿Cuáles son tus planes?» Emma lo miró y la confusión cruzó por su rostro. «¿Planes?» «Sí», dijo Jonathan, su tono firme pero no cruel. «No puedes quedarte aquí para siempre. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué es lo que quieres hacer?» La pregunta pareció tomarla por sorpresa, como si nadie le hubiera preguntado eso antes. Dejó el tenedor y las manos descansando inertes sobre su regazo. «No lo sé», dijo en voz baja. «Realmente nunca he tenido otra opción». Jonathan frunció el ceño y su aguda mirada se suavizó. «Tienes uno ahora». Emma lo miró fijamente, su expresión ilegible. «¿Por qué te importa?» Jonathan abrió la boca para responder, pero no salió nada. No sabía por qué le importaba.
¿Por qué esta mujer, que era una extraña apenas unas horas antes, de alguna manera le había hecho sentir que su vida cuidadosamente construida ya no era suficiente? No tenía sentido. «Simplemente hazlo», dijo finalmente. Las palabras le sonaron casi extrañas. Emma buscó su rostro por un momento más, como si buscara algún motivo oculto. Al no encontrar ninguno, volvió a mirar el plato y dio otro mordisco, aunque esta vez sus hombros parecían un poco menos tensos. Durante los días siguientes, Emma permaneció en el ático. Jonathan casi había esperado que ella se fuera después de la primera noche, deslizándose en el mundo como si nunca hubiera estado allí. Pero cada mañana ella seguía allí, callada, educada y aparentemente temerosa de ocupar demasiado espacio. La vida de Jonathan comenzó a cambiar de maneras que lo fascinaban y frustraban al mismo tiempo. Seguía despertándose temprano y seguía haciendo negocios con su habitual precisión y crueldad. Pero ahora, cuando regresaba a casa por la noche, no lo recibía un silencio vacío. Encontraría a Emma acurrucada en el sofá con una manta, leyendo uno de los libros de sus estanterías o mirando las luces de la ciudad como si buscara respuestas. Jonathan intentó ignorar la extraña sensación de calma que le provocaba su presencia. Se dijo a sí mismo que era temporal, que solo la estaba ayudando porque era lo correcto. Pero la verdad que se negaba a admitir, era que Emma había empezado a debilitar algo dentro de él. Una noche, cuando Jonathan regresaba a casa, encontró a Emma parada junto a la ventana, abrazándose a sí misma mientras contemplaba la ciudad. La puesta de sol arrojaba un brillo anaranjado sobre su rostro, resaltando las tenues pecas de su nariz y la forma en que su cabello se rizaba suavemente sobre sus hombros. «¿Te gusta la vista?», dijo Jonathan, anunciando su presencia. Emma se volvió hacia él con expresión melancólica. «Es hermoso». Jonathan se acercó y se detuvo a unos metros de ella. La ciudad no parece tan bonita cuando se vive en sus calles. Los labios de Emma se curvaron en una leve sonrisa. «No, no es así». Jonathan vaciló antes de volver a hablar. «No tienes que volver allí, ¿sabes?». Emma lo miró con expresión ilegible. «¿Y qué hago en su lugar?». «Lo que quieras», dijo Jonathan en voz baja. «Dijiste que nunca habías tenido otra opción. Ahora lo haces». Emma lo miró fijamente, con un destello de esperanza, vacilante y frágil, bailando en sus ojos. «¿Por qué haces esto?». Jonathan encontró su mirada, sus ojos azules firmes. «Porque todo el mundo merece una segunda oportunidad». Por primera vez desde que la encontró, Emma sonrió, pequeña e insegura, pero real. Y por primera vez en años, Jonathan Hale sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Los días se convirtieron en semanas, y la presencia de Emma en el ático de Jonathan Hale se volvió menos una anomalía y más un acuerdo tácito. Al principio, la idea había sido absurda. Jonathan, el multimillonario intocable, compartiendo su mundo meticulosamente controlado con una joven frágil cuyo pasado era tan misterioso como su futuro. Sin embargo, a pesar de su mejor juicio, el acuerdo persistió. La tensión que había definido sus primeros días juntos había comenzado a cambiar, reemplazada por una casi imperceptible sensación de ritmo. Jonathan todavía dirigía su imperio con la misma crueldad, pero cuando regresaba a casa por las noches, Emma estaba allí, a veces acurrucada en el sofá leyendo, a veces mirando por las ventanas la interminable extensión de luces de la ciudad. ¿Y Jonathan? Jonathan, un hombre que alguna vez se había enorgullecido de su vida solitaria, se encontró esperando con ansias esos momentos de tranquilidad. Una mañana, Jonathan encontró a Emma en la cocina, intentando torpemente preparar el desayuno. Estaba de puntillas, alcanzando un frasco de granos de café en el estante superior,
murmurando frustrada para sí misma. Jonathan se detuvo en la puerta y la miró con una mezcla de diversión y curiosidad. «Estás planeando quemar el lugar, ¿verdad?». Emma se sobresaltó y casi dejó caer el frasco mientras se giraba para mirarlo. «¿Qué? No». Jonathan sonrió levemente mientras cruzaba la habitación, alcanzando sin esfuerzo el frasco del estante y colocándolo sobre el mostrador. «Te levantas, Tempry». Emma se puso las mangas de su suéter, uno de los repuestos de gran tamaño de Jonathan, sobre sus manos, luciendo avergonzada. «Quería hacer algo bonito. Has sido amable conmigo. Pensé que el desayuno era lo mínimo que podía ofrecer». Jonathan arqueó una ceja mientras miraba el mostrador. Superficies cubiertas de harina, un huevo roto a medio derramarse y una bolsa de azúcar que amenazaba con caerse. La bondad no suele implicar rescatar a alguien de un desastre culinario. Las mejillas de Emma se sonrojaron mientras soltaba una risa avergonzada. «Eres imposible». Jonathan sacudió la cabeza, pero sus palabras no tenían filo. «Sentarse, déjame mostrarte cómo se hace». Emma parpadeó sorprendida. «Esperar, ¿tú cocinas?». Jonathan le lanzó una mirada de reojo mientras se arremangaba su impecable camisa blanca. «No siempre tuve un chef de guardia, ¿sabes?». Emma se sentó en una de las sillas de la cocina y observó cómo Jonathan se movía por el espacio con sorprendente cascaba huevos en un bol con practicada eficiencia y los batía mientras calentaba una sartén en la estufa. Para un hombre tan rígido y calculador en su vida cotidiana, la facilidad con la que manejaba algo tan simple como el desayuno era casi sorprendente. «¿Esto no te queda bien?», bromeó Emma en voz baja, rompiendo el silencio. Jonathan la miró. «¿Qué no?». Ella hizo un gesto vago. «Aquí, preparar el desayuno como una persona normal». Jonathan sonrió levemente. «Te puedo asegurar que soy muy capaz de hacer cosas normales». Emma lo estudió en silencio mientras cocinaba. Su expresión se suavizó. «Creo que eso es lo que más me sorprende». Jonathan hizo una pausa de medio segundo antes de voltear los huevos con destreza en la sartén. «¿Te sorprende cómo?». Emma se encogió de hombros y jugueteó con el borde de su manga. «Pareces tan intocable, pero no lo eres, ¿verdad?». Jonathan no respondió de inmediato. Vertió los huevos en un plato y lo puso delante de ella, con una tostada al lado. «Come», dijo, su tono tranquilo pero firme. Emma tomó el tenedor, pero no abandonó el tema. «No eres la persona que todos creen, Jonathan. Ya veo eso». Jonathan se quedó quieto, con las manos apoyadas en el mostrador mientras la miraba. Durante un largo momento, la habitación quedó en silencio excepto por el zumbido del refrigerador. Finalmente habló. Su voz era tranquila pero con un tono más profundo. «La gente ve lo que yo quiero que vean». Emma ladeó la cabeza. «¿Y qué quieres que vea?». La mirada de Jonathan se detuvo en ella. La pregunta pesaba entre ellos. Él no respondió, pero el silencio dijo más de lo que las palabras jamás podrían decir. A medida que pasaban los días, Emma comenzó a adaptarse a una versión de la normalidad que no había conocido en años. Jonathan insistió en que se sintiera como en casa, aunque las palabras habían sido bruscas y desdeñosas en ese momento. Aún así, Emma no podía negar lo diferente que se sentía la vida ahora, más segura, más tranquila, como si hubiera entrado en el sueño de otra persona. Pero no podía deshacerse de la inquietud que persistía en los bordes de su mente. Ella no pertenecía allí, en este mundo de suelos pulidos y altísimas paredes de cristal. Jonathan había sido amable con ella, más que nadie en su vida, pero era solo cuestión de tiempo antes de que se diera cuenta de que ella no valía la pena. Una noche, Jonathan llegó a casa
y encontró a Emma acurrucada en el sofá, con una fotografía descolorida en las manos. Ella no lo escuchó entrar. Su atención estaba fijada en la fotografía. Se detuvo justo antes de la sala de estar, con el ceño fruncido. «¿Qué es eso?». Emma saltó y rápidamente guardó la foto en el bolsillo de su suéter. «Nada», dijo rápidamente. «No es nada». Jonathan entrecerró los ojos. «No parecía nada». Emma negó con la cabeza, evitando su mirada. «Es personal, no lo entenderías». La voz de Jonathan se suavizó, aunque su expresión permaneció severa. «Pruébame». Emma vaciló y sus dedos rozaron el borde de la fotografía. Finalmente, lo sacó y lo sostuvo en alto. Estaba arrugada y descolorida, con los bordes desgastados por años de manipulación. En la foto había una niña pequeña, de no más de 5 años, sentada en un columpio con una mujer que tenía los mismos ojos cálidos que Emma. «Mi madre», dijo Emma en voz baja, antes de que ella muriera. Jonathan se acercó y su mirada se detuvo en la fotografía. «Te pareces a ella». Emma sonrió levemente, aunque no llegó a sus ojos. Ella siempre decía que yo tenía su sonrisa. Creo que ya no lo hago. Jonathan frunció el ceño y se le oprimió el pecho ante la tristeza en su voz. Se sentó en la silla frente a ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Qué le pasó a ella? Emma exhaló lentamente. Sus dedos temblaban mientras trazaba los bordes de la fotografía. Ella se enfermó. Mi padrastro no fue amable con ninguno de los dos. Después de que ella falleció, él se aseguró de que yo supiera que no me querían. Las manos de Jonathan se cerraron en puños sobre sus rodillas. No habló, pero la mirada en sus ojos era lo suficientemente aguda como para cortar acero. «He pasado tanto tiempo siendo invisible», continuó Emma en voz baja. «A todos es extraño que te vean». La mirada de Jonathan se suavizó mientras la miraba. «Mereces que te vean, Emma». Emma lo miró a los ojos, sorprendida por la tranquila sinceridad en su voz. «¿Por qué dices eso?» «Porque es la verdad», respondió Jonathan simplemente. Por primera vez en años, Emma lo creyó. Esa noche, Jonathan se quedó solo en su oficina, contemplando las crecientes luces de la ciudad. La historia de Emma se repetía una y otra vez en su mente, un recordatorio de cosas que había pasado años intentando olvidar, de lo cruel que podía ser el mundo para aquellos que no tenían a nadie que los protegiera. Había construido su vida basándose en el control, en nunca dejar que nadie se acercara lo suficiente como para ver las grietas de su armadura. Pero Emma era diferente. Ella se había abierto camino en su mundo sin siquiera intentarlo, y ahora no podía imaginarlo sin ella. Pero al darse cuenta de ello vino el miedo a lo que significaba cuidar a alguien, a lo que podría perder si derribaba sus muros por completo. Jonathan se alejó de la ventana, con la mandíbula apretada mientras alcanzaba la fotografía que Emma había dejado antes en la mesa de café. Se quedó mirando a la niña que sonreía a la cámara, a la mujer que le había dado la vida. Y por primera vez en años, Jonathan Hale hizo una promesa silenciosa. Protegería a Emma sin importar lo que le costara. Simplemente no sabía que el pasado ya estaba llegando para ambos. Los días se convirtieron en semanas, y el frágil ritmo en el que habían caído Jonathan Hale y Emma comenzó a sentirse casi natural. El extenso ático, una vez estéril y sin vida, ahora llevaba la calidez de su presencia. Jonathan se quedó más tiempo en casa, y sus noches ya no estaban dominadas por hojas de cálculo o vasos de whisky solitarios, pero cuanto más cómodas se volvían las cosas, más sentía Jonathan que algo se agitaba en lo más profundo de su interior, una sensación de inquietud, como si la calma no fuera más que una frágil ilusión esperando a hacerse añicos. Y no se equivocó. Todo empezó con una llamada telefónica.
Jonathan estaba en su oficina, contemplando la ciudad mientras la puesta de sol pintaba de dorado el horizonte. Su teléfono vibró y el sonido rompió el pacífico silencio. Lo cogió y miró el número desconocido. Hayley hablando. La voz al otro lado de la línea era fría y aguda. Señor, Hayley, supongo que sabes exactamente quién vive bajo tu techo. El cuerpo de Jonathan se tensó instantáneamente. Su agarre sobre el teléfono se hizo más fuerte. ¿Quién es? Soy alguien que sabe lo que tú no, se burló la voz. La chica que tan generosamente has acogido no es quien dice ser. Ella te ha estado ocultando algo, algo que querrás saber antes de que sea demasiado tarde. El corazón de Jonathan latía con fuerza en su pecho, pero su voz se mantuvo firme. Si estás tratando de chantajearme... No quiero tu dinero, interrumpió el hombre. Quiero que sepas la verdad. Nos vemos mañana en la dirección a la que te enviaré un mensaje de texto. Tráela si quieres respuestas. O no lo hagas y quédate en la oscuridad. Tú eliges. La línea se cortó. Jonathan bajó el teléfono, su mente dando vueltas. No confiaba en la persona que llamaba. Había encontrado suficientes amenazas y manipulaciones en su vida para saber cuándo alguien estaba jugando. Pero esto fue diferente. La mención de Emma, de los secretos, había tocado algo dentro de él que no podía ignorar. Esa noche, Jonathan se sentó en la sala de estar con poca luz, mirando las brasas agonizantes de la chimenea. Emma se había retirado a la habitación de invitados hacía horas, pero su presencia aún persistía, como una sombra que él no podía sacudir. Pensó en la primera noche que la encontró, sola bajo la lluvia, destrozada y vulnerable. Parecía alguien que no tenía nada que ocultar. Pero ¿era eso cierto? Jonathan había pasado toda su vida sin confiar en nadie. Era la base de su éxito, la razón por la que había sobrevivido en un mundo que habría destrozado a un hombre inferior. Y, sin embargo, allí estaba él, cuestionándolo todo por su culpa. Cuando finalmente se levantó, lo hizo con una resolución que parecía a la vez extraña e inevitable. Necesitaba la verdad, sin importar cuál fuera. A la mañana siguiente, Jonathan encontró a Emma sentada a la mesa del desayuno, con una humeante taza de té en las manos. Ella levantó la vista cuando él entró en la cocina y le ofreció una pequeña y cautelosa sonrisa. «Buenos días», dijo en voz baja. Jonathan asintió, pero no le devolvió la sonrisa. «Vamos a salir». Emma parpadeó, sorprendida. «¿Qué? Hay algo de lo que necesito ocuparme», dijo Jonathan con un tono cortante y serio. «Y necesito que vengas conmigo». La expresión de Emma vaciló y sus dedos se apretaron alrededor de la taza. «¿A dónde vamos?» «Ya verás», respondió Jonathan con la mirada fija. Algo en su voz hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Emma, pero ella no discutió. Ella dejó la taza y lo siguió hasta el auto. La tensión entre ellos era espesa y silenciosa. El viaje fue largo y silencioso. Las manos de Jonathan agarraron el volante con fuerza, su mandíbula apretada mientras navegaba por la ciudad. Emma se sentó a su lado, mirando por la ventana, y su ansiedad crecía con cada kilómetro que pasaba. Podía sentir que algo andaba mal, el comportamiento frío de Jonathan, su falta de explicaciones, pero no sabía qué. Finalmente, el coche se detuvo en un edificio en ruinas en las afueras de la ciudad. Era un antiguo almacén, cuyas paredes, antes blancas, estaban manchadas de suciedad y grafitis. Jonathan apagó el motor y se volvió hacia Emma, con expresión ilegible. «Quédense cerca», dijo en voz baja. Emma tragó saliva y asintió. Entraron juntos al edificio. La pesada puerta chirrió con fuerza cuando Jonathan la abrió. El interior estaba poco iluminado, y el tenue resplandor de la luz del sol se filtraba a través de las ventanas rotas. El aire olía a polvo y moho.
y cada paso resonaba siniestramente contra el suelo de cemento. «Jonathan Hale», dijo una voz arrastrando las palabras desde las sombras. Un hombre dio un paso adelante, su silueta afilada y angulosa en la tenue luz. Era alto y delgado, con el pelo peinado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Jonathan reconoció de inmediato el tipo, una serpiente, alguien que prosperaba con los secretos y la manipulación. «¿Qué deseas?», preguntó Jonathan con voz fría. El hombre lo ignoró y su mirada se dirigió a Emma. Ahí está ella, la chica que se ha estado escondiendo a plena vista. Emma se quedó helada, con los ojos muy abiertos por el pánico. «No sé quién eres». «¿No es así?», se burló el hombre sacando una carpeta del bolsillo de su abrigo y sosteniéndola en alto. «Porque sé exactamente quién eres, Emma, o debería decir Emma Rowe». La cabeza de Jonathan se giró hacia ella, su expresión se oscureció. «¿De qué está hablando?». El rostro de Emma palideció y todo su cuerpo tembló. «Jonathan, díselo», interrumpió el hombre con voz aguda. «Cuéntale sobre la deuda que tenía tu padrastro, sobre cómo te escapaste cuando las cosas se pusieron mal. Dile por qué terminaste en esa calle bajo la lluvia». Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas cuando se volvió hacia Jonathan, con la voz quebrada. «No te mentí, nunca te mentí, yo solo». «Suficiente», interrumpió Jonathan, su voz fría y mortal. Se volvió hacia el hombre con la mirada helada. «Has dicho tu parte. ¿Qué quieres de mí?». El hombre sonrió, todo dientes y malicia. «Nada. Solo pensé que deberías saber a quién has dejado entrar en tu vida. Una chica con secretos. Una chica que ha estado huyendo de los problemas toda su vida. ¿Ese es el tipo de persona que desea a su lado, señor Hale?». Jonathan no respondió. En lugar de eso, agarró a Emma del brazo y la condujo hacia la salida, ignorando las burlas del hombre mientras se alejaban. El camino de regreso al ático fue silencioso, y la tensión era asfixiante. Emma se sentó en el asiento del pasajero. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba su regazo. Las manos de Jonathan estaban con los nudillos blancos sobre el volante y su mandíbula apretada con tanta fuerza que parecía que iba a romperse. Cuando finalmente llegaron, Jonathan aparcó el coche y se volvió hacia ella con una mirada penetrante. «¿Por qué no me lo dijiste?». Emma lo miró con la voz temblorosa. «No pensé que importara, no pensé que importara». La expresión de Jonathan se suavizó ligeramente mientras se pasaba una mano por el pelo. «Deberías haber confiado en mí». Emma tragó saliva y sus lágrimas cayeron libremente ahora. No sabía cómo. Jonathan la miró fijamente durante un largo momento, sus paredes temblando. Luego, finalmente suspiró con voz baja y firme. «Lo haces ahora». El silencio en el ático de Jonathan Hale esa noche fue más pesado que nunca. Emma se sentó en el borde del sofá, rodeándose con los brazos como si protegiera su cuerpo de una tormenta invisible. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos e hinchados por las lágrimas que aún no había enjugado. Al otro lado de la habitación, Jonathan estaba de pie junto a las enormes ventanas, contemplando la ciudad en expansión que se extendía debajo. El horizonte, que habitualmente era una fuente de consuelo para él, parecía una prisión de cristal y acero. Ninguno de los dos había hablado desde que regresaron del almacén. Los pensamientos de Jonathan eran una maraña de ira, confusión y algo más que no quería nombrar. El hombre del almacén había sido una serpiente, pero sus palabras habían plantado una semilla de duda, una semilla que se había convertido en una pregunta que Jonathan no podía ignorar. ¿Quién era Emma Rowe? «Jonathan», la voz de Emma rompió el silencio. Era suave, frágil, como si tuviera miedo de molestarlo. Él no se dio vuelta. «¿Por qué no me lo dijiste?». «No pensé que te importaría», dijo Emma,
su voz apenas audible. Pensé que si te decía la verdad, me mirarías como lo hacen todos los demás. Entonces Jonathan se volvió, sus ojos azules penetrantes, pero no crueles. ¿Y cómo es eso? Emma lo miró con la mirada llena de dolor, como si no fuera nada, como si fuera solo otro problema que no necesitas. Jonathan sintió que se le oprimió el pecho. No te habría rechazado, Emma. ¿Cómo pude haberlo sabido?, replicó ella con la voz temblorosa. Nunca nadie se quedó por mí, Jonathan. Nadie me ha mirado jamás y ha visto algo que valga la pena salvar. Sus palabras colgaban entre ellos como un peso. Jonathan dejó escapar un largo suspiro y se pasó una mano por el cabello, con la frustración grabada en cada línea de su rostro. No sabía qué decirle, cómo explicarle la tormenta de emociones que arrasaba su interior. Después de un largo momento, cruzó la habitación y se sentó en el sillón frente a ella. «Cuéntamelo todo», dijo en voz baja. «La verdad, todo ello». Emma lo miró, buscando en su rostro señales de juicio, pero no encontró ninguna. Solo paciencia, solo resuelve. Ella asintió. Sus manos temblaban levemente mientras se secaba las mejillas y comenzaba a hablar. La historia de Emma se hizo pedazos, como fragmentos de un espejo roto que se vuelve a armar. Había crecido en un pueblo pequeño, criada por una madre que la amaba ferozmente, pero no había sido capaz de protegerla. Cuando su madre falleció, el padrastro de Emma se hizo cargo, no por amor o responsabilidad, sino porque tenía deudas que pagar y Emma era un medio para lograr un fin. Él apostó todo lo que teníamos, susurró Emma, con los ojos fijos en sus manos. Cuando se acabó el dinero, empezó a pedir prestado a gente peligrosa, y cuando no pudo devolverles el dinero, se volvió contra mí. La mandíbula de Jonathan se tensó, y sus manos se cerraron en puños sobre los apoyabrazos de la silla. «Me escapé», continuó Emma con voz hueca. «No sabía a dónde ir. Simplemente sabía que no podía quedarme. Durante meses fui de refugio en refugio, tratando de sobrevivir. Pensé, tal vez si desapareciera por completo, todo desaparecería. Y entonces me encontraste». Entonces ella lo miró con los ojos brillando por las lágrimas. «No estaba tratando de engañarte, Jonathan. No estaba tratando de esquí. Simplemente no pensé que te importaría alguien como yo». Jonathan la miró fijamente, con expresión ilegible. Se había pasado la vida construyendo muros para protegerse del mundo, del desorden de otras personas. Pero la historia de Emma atravesó esas paredes como un cuchillo. «No mereces lo que te pasó», dijo finalmente, en voz baja y firme. «Nada de eso fue culpa tuya». Emma parpadeó, sorprendida por la convicción en su voz. «No tienes que decir eso». «Es la verdad», respondió Jonathan con firme. Él se inclinó hacia adelante y su mirada se fijó en la de ella. «Y me aseguraré de que esas personas no puedan volver a hacerte daño». Emma negó con la cabeza y el pánico apareció en sus ojos. «No, Jonathan, no puedes». «Puedo», interrumpió. Su tono no dejaba lugar a discusión. «Y lo haré. Ya no vas a correr más, Emma, ni de ellos ni de mí». Emma lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Durante mucho tiempo había sido invisible, olvidada. Pero Jonathan la vio, y eso la aterrorizó más que nada. «¿Por qué haces esto?», ella susurró. La expresión de Jonathan se suavizó, y por primera vez vio algo en sus ojos que no había visto antes: vulnerabilidad. «Porque mereces que alguien luche por ti», dijo en voz baja, «y porque me importa». La respiración de Emma se entrecortó y sus lágrimas finalmente se desbordaron. Había pasado años construyendo sus propios muros, diciéndose a sí misma que nadie vendría jamás a por ella.
Pero Jonathan Hale había derribado esos muros sin siquiera intentarlo. A la mañana siguiente, Jonathan cumplió su promesa. Se sentó en su oficina, su voz aguda y autoritaria mientras hacía llamada tras llamada. Cuando terminó, el padrastro de Emma y las personas a las que debía habían sido neutralizados. Jonathan no entró en detalles con Emma sobre lo que había hecho. Él simplemente le dijo que todo había terminado. Estaba a salvo. Emma no sabía si llorar o reír. Por primera vez en años, el peso del miedo se había quitado de sus hombros. Ella ya no estaba corriendo, y fue por culpa de Jonathan. Esa noche, Emma estaba en el balcón del ático, contemplando la ciudad bañada por el crepúsculo. El viento tiró suavemente de su cabello, y por una vez sintió que podía respirar. Jonathan se unió a ella un momento después, con las manos metidas en los bolsillos, mientras contemplaba el horizonte. «Es hermoso, ¿no?», dijo Emma en voz baja. Jonathan la miró y su expresión se suavizó. «Es». Ella se volvió hacia él, con el corazón lleno. «Gracias, Jonathan, por todo». «No tienes que agradecerme», respondió. «Te mereces esto. Mereces la oportunidad de empezar de nuevo». Emma sonrió, aunque sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «¿Y tú qué?». Jonathan levantó una ceja. «¿Qué hay de mí?». Emma se acercó, con la mirada fija. «Me diste una segunda oportunidad, pero ¿y tú? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste entrar a alguien, Jonathan?». Jonathan la miró fijamente, con el pecho encogido. Durante mucho tiempo había creído que su vida estaba bien tal como estaba, fría, ordenada y libre de apegos. Pero Emma lo había cambiado todo. «Supongo que no pensé que merecía uno», admitió en voz baja. Emma sonrió y se acercó para tomarle la mano entre las suyas. «Tú haces». Jonathan la miró y un calor que no había sentido en años se extendió por su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo no se sentía tan vacío, y él tampoco. En las semanas siguientes, Emma comenzó a construir una nueva vida, con Jonathan a su lado. Él la ayudó a encontrar su equilibrio, ofreciéndole apoyo sin hacerla sentir pequeña. ¿Y Jonathan? Jonathan descubrió algo que ni siquiera sabía que le faltaba: un propósito. Juntos reconstruyeron no solo sus vidas, sino algo mucho más grande, una conexión que se había forjado a través del quebrantamiento y el dolor, pero que había surgido más fuerte de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. El intocable multimillonario y la chica a la que nadie veía se habían encontrado de la forma más inesperada. Y mientras permanecían juntos, contemplando el mundo que antes les había parecido tan cruel, sabían una cosa con certeza: ya no estaban solos. El mundo exterior había cambiado, pero el ático parecía igual, pulido, grandioso e iluminado por las luces de la ciudad que se extendían más allá de las ventanas. Pero ahora había algo diferente, algo intangible pero inconfundible: calidez. Donde antes hubo silencio, había vida. Habían pasado meses desde que Jonathan Hale había acogido a Emma Rowe, una extraña que lloraba bajo la lluvia, y aunque sus vidas habían dado un vuelco, ambos habían salido más fuertes. Jonathan, el otrora frío e intocable multimillonario, había descubierto una parte de sí mismo que pensaba que se había perdido para siempre. Emma, una vez destrozada y sola, había comenzado a reconstruir su vida, paso a paso. Era una cálida tarde de primavera cuando Jonathan regresó a casa más temprano de lo habitual. Salió del ascensor hacia el ático y se detuvo. Su mirada aguda se suavizó al contemplar la escena que tenía ante él. La sala de estar, una vez estéril y sin vida, ahora era un espacio lleno de alegría tranquila. Una débil melodía, sonada suavemente desde el viejo tocadiscos que Emma le había convencido para comprar, su sonido rico y nostálgico.
El aroma de algo dulce llegó desde la cocina y Emma se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra, riendo suavemente mientras hojeaba las páginas de un libro viejo. Jonathan se quedó en la puerta un momento, sin que nadie lo advirtiera. Durante años había regresado a su hogar, a un espacio vacío. El silencio era tan ensordecedor que le parecía asfixiante. Pero esto se sentía bien. «Estás mirando», dijo Emma, mirando hacia arriba de repente con una sonrisa juguetona. Jonathan arqueó una ceja mientras daba un paso adelante, con las manos casualmente en los bolsillos. «¿No se me permite admirar mi propia casa?» Emma se rió, cerró el libro y lo dejó a un lado. «No estás admirando la casa, estás admirando el caos que he provocado». Jonathan sonrió levemente y se sentó en la silla frente a ella. El caos podría haber sido el punto. Emma ladeó la cabeza y su expresión se suavizó al mirarlo. «Eres diferente, ¿lo sabías?» Jonathan se encogió de hombros, aunque las comisuras de su boca se levantaron. «Lo tomaré como un cumplido». «Lo es», respondió Emma con seriedad. «No eres el mismo hombre que eras cuando me encontraste». Jonathan sostuvo su mirada, sus ojos azules firmes. «Y tú no eres la misma mujer». Emma sonrió y un suave sonrojo apareció en sus mejillas. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía pequeña ni invisible. Jonathan le había dado el espacio para crecer, sanar, y, al hacerlo, él también había cambiado. «Te lo debo todo», dijo Emma en voz baja, con la voz temblorosa. La expresión de Jonathan se oscureció levemente. Su tono era firme pero gentil. «No, no lo haces. Lo has hecho por tu cuenta. Yo solo estaba allí». Emma negó con la cabeza, con lágrimas brillando en sus ojos. «No, eras más que eso, Jonathan. Me diste una razón para volver a creer en mí mismo». Jonathan la miró durante un largo momento y su mirada se suavizó. «Y me diste una razón para creer que hay más en la vida de lo que construí. Me hiciste ver lo que me estaba perdiendo». Emma parpadeó. Su corazón latía con fuerza ante la tranquila confesión. Jonathan exhaló y miró por la ventana por un momento, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Durante años pensé que todo lo que necesitaba era poder y control. Me hicieron intocable. Pero cuando te encontré esa noche, me di cuenta de lo vacío que estaba todo». Él se volvió hacia ella, su voz firme pero llena de emoción. «Me recordaste que la vida no se trata de construir muros, se trata de dejar entrar a alguien». Emma no pudo evitar que las lágrimas se derramaran, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud, de curación, de amor. En las semanas siguientes, Emma y Jonathan comenzaron algo nuevo, algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado, pero que ambos sabían que necesitaban. Juntos trabajaron para cerrar los capítulos de su pasado y comenzar uno nuevo, uno definido no por el dolor o la soledad, sino por la confianza, la esperanza y la colaboración. Jonathan ayudó a Emma a matricularse en la universidad, donde comenzó a estudiar trabajo social, un sueño que había abandonado hacía mucho, pero que nunca había abandonado del todo. «Vas a cambiar vidas», le había dicho Jonathan, con la voz llena de silencioso orgullo, y por primera vez, Emma le creyó. Mientras tanto, Emma animó a Jonathan a usar su riqueza y poder para algo más significativo. Bajo su dirección, lanzó la Fundación Hale, un programa dedicado a ayudar a adultos jóvenes que habían sido abandonados u olvidados por la sociedad, personas como Emma. «Este no es solo tu legado», le dijo Emma una noche mientras estaban juntos en la ceremonia de inauguración de la fundación. «Es nuestro». Jonathan la miró entonces. Sus ojos azules se llenaron de una suavidad que pocos habían visto jamás.
siempre lo fue. Años más tarde, la Fundación Hale se convirtió en un faro de esperanza, cambiando miles de vidas en todo el país. Y en el centro estaban Jonathan y Emma, socios, constructores y sanadores. El ático seguía siendo su hogar, aunque ya no era el lugar frío y estéril que alguna vez había sido. Estaba lleno de risas, de recuerdos compartidos y de un amor que ninguno de los dos esperaba encontrar. En una tarde tranquila, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Jonathan y Emma estaban juntos en el balcón, observando cómo el cielo se volvía de tonos naranja y rosa. El viento tiraba suavemente del cabello de Emma mientras se apoyaba en la barandilla, con el rostro brillando a la luz tenue. Jonathan deslizó un brazo alrededor de su cintura, acercándola. «Sabes», dijo suavemente, su voz transmitiendo el zumbido de la ciudad. Solía pensar que tenía todo lo que necesitaba: dinero, fuerza, control. Emma se volvió para mirarlo con una sonrisa cálida y radiante. ¿Y ahora? Jonathan la miró con expresión tierna. «Ahora sé que nada de eso importaba, no sin ti». Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, pero se rió suavemente mientras apoyaba la cabeza contra su hombro. «Me tienes a mí, Jonathan, siempre lo harás». Jonathan le dio un beso en la parte superior de la cabeza, con el corazón lleno de una manera que nunca antes había conocido. Durante años había sido intocable y solo, pero Emma lo había cambiado todo, mostrándole que los muros que había construido no estaban ahí para protegerlo, sino para mantener alejado lo que más necesitaba: amar. Y así, mientras las luces de la ciudad cobraban vida y el mundo continuaba, Jonathan y Emma estaban juntos, dos personas que se habían encontrado cuando menos lo esperaban y que habían convertido los pedazos rotos de su pasado en algo completo, algo hermoso, algo por lo que valga la pena vivir.